Genial. Como hemos quedado en el video anterior, íbamos a ver cómo atachar listeners o escuchadores en tiempo real. Bueno, esto con el Real Time Database lo hacíamos con Add Value Event Listener o Add Single Value for Event Listener. La diferencia de los dos era que uno quedaba escuchando, atachaba un listener y se quedaba escuchando siempre un cambio en la base de datos en esa referencia. Y el otro escuchaba por una única vez y se descolgaba, digamos, de esa referencia. Lo que podemos ver con el punto get es que ese que se descuelga y va y escucha una sola vez es el famoso get. Pero para escuchar todo el tiempo a los cambios de una colección o de un documento, vamos a usar algo que se llama Add Snapshot Listener. Es similar al Real Time Database. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a la colección usuarios y vamos a escuchar por cada documento nuevo que se agregue. Entonces, cuando un documento nuevo se agregue dentro de usuarios, nosotros nos vamos a notificar de ese documento nuevo sin tener que apretar de vuelta el botón obtener documentos en este caso, sino que nos va a saltar solo, eh, o sea, va a activarse solo cada vez que se añade un nuevo documento acá. Bien, vamos a crear un método dentro de repo, que es donde trabajamos con la base de datos, que se va a llamar, por ejemplo, get real time data, vamos a poner, y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos arriba, vamos a dirigirnos a la colección usuarios, y en vez de usar .get vamos a usar add snapshot listener. Fíjense que hay muchos, como pueden ver acá, pero el que nos interesa a nosotros es el segundo, que le pasa un query snapshot, que vendría siendo, digamos, el snapshot que escucha los documentos nuevos que se crean, y un error por si habrá un problema. Este le voy a poner snapshot simplemente como nombre, y este le voy a poner Firebase error o Firestore error, es lo mismo, para hacerlo más chico. Lo que voy a hacer acá va a ser comprobar primero que no hubo ningún error. Si hubo un error, voy a desatachar este listener totalmente y no quiero escuchar más por ningún cambio. Entonces lo que voy a hacer va a ser decir, si Firebase error es distinto de null, voy a retornar un mensaje de error. Voy a poner error en Firebase, en Firestore, podemos ponerle, y le voy a poner como error el error con el mensaje, ¿no? Y para finalizar voy a hacer un return. Y fíjense que este arroba add snapshot listener nos está diciendo que cuando haga este return va a cortar acá la función. Es decir, que todo lo que esté debajo de este bloque if no se va a ejecutar y se va a desatachar, digamos, el listener de esta referencia o de esta colección que acabamos de estar, o sea, la que estamos escuchando. Una vez que manejamos el error y vemos que, bueno, no sucede, vamos a obtener ese documento nuevo que se acaba de crear. Bien, hay dos formas de obtener los documentos. Una es la famosa hacer, digamos, dentro del snapshot que estamos, o sea, dentro de la colección nosotros tenemos varios documentos, ¿no? Tenemos que asegurarnos acá que este documento no va a ser nulo. Porque ya aseguramos que no tenemos ningún error a la hora de ir a buscar esos documentos. Una vez que nos aseguramos esto, lo que podemos hacer acá es mostrar todos los documentos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente mostrar los documentos, o sea, toda la información de los documentos. Lo que va a hacer este método simplemente es lo mismo que está haciendo este, pero en vez de hacer .get, lo que estamos haciendo es atachar un listener en tiempo real que escucha todo el tiempo si se agregó o no un documento dentro de esta colección de usuarios. ¿Qué va a pasar? Cuando venga y escuche, nos va a devolver todos los documentos de esa colección. Y la segunda vez que se añade un documento, digamos, ya no me va a traer de vuelta todos, sino que cachea los que ya trajo y me va a volver a traer todos más el documento nuevo, pero recuerden que todos los que están anteriormente que ya se le hizo el request, digamos, ya están en cache, no se los pide, sino que les pide el nuevo, ya lo van a ver ahora. Bueno, esto es todo lo que tienen que hacer para tachar un listener en tiempo real. Eso quiere decir que cada vez que yo creo un documento dentro de usuarios, se va a disparar esta función que lo que va a hacer mostrarme directamente la información de esos documentos. Vamos a dirigirnos hacia la UI, para eso tenemos el repo, vamos al caso de uso o al interactor, vamos a crear un método que se va a llamar, por ejemplo, attach realtime listener. Y esto va a, como lo tengo, get real time data, va a ir a buscar la información
va a ir a buscar todos los documentos de usuario. Entonces acá alguien se enloqueció con la bocina. Nos vamos a ir al ViewModel y vamos a crear un método también que se llame attachRealTimeListener. Y vamos a llamar el caso de uso, digamos. O sea, esto es muy simple, es lo mismo que venimos haciendo en los otros videos. Y nos vamos a ir a la UI. En la UI, fíjense que yo tengo el botón obtener usuario. Que si recuerdan, el botón obtener usuario es este botón de acá que dice obtener datos. En este caso, en vez de obtener usuario, directamente va a obtener documentos. Así que voy a poner directamente, le voy a renombrar y le voy a poner obtener datos. Si no saben cómo hice eso, es Control Shift F6 o clic derecho, refactor y rename. Haciendo eso, cambian tanto el nombre acá como en todos los lugares donde se usa. Entonces ya acá también se cambió. Y eso es bueno para no ir cambiando a mano todos los valores. El botón obtener datos, ahora en vez de obtenerme todos los documentos, que es lo que me está obteniendo acá, así, lo que voy a hacer va a ser atachar un listener en usuarios, obtener todos los documentos de usuario y cada vez que se agregue un usuario nuevo, es un documento nuevo dentro de usuarios, voy a disparar este método siempre, o sea que siempre voy a tirar este log cuando se añada un nuevo documento. Vamos a probar la aplicación. Vamos a prender Logcat, esto lo vamos a cerrar. Vamos a mostrar acá la aplicación. Yo acá había hecho un botón antes que se llama escuchar, pero bueno, me di cuenta que no hacía falta ponerlo, así que lo saqué y lo hice con el mismo botón que tenemos acá, cambio directamente el ViewModel. Bueno, fíjense acá, me acabo de dar cuenta que el ViewModel no le cambie el método. Vamos a ponerle attach real-time listener, que es el que acabamos de crear. Voy a volver a compilar. Fíjense que en Android 3.5 tenemos ya esta opción en vez del rayito que se llama Apply Code Change, y eso debería compilar mucho más rápido que hacer un nuevo build. Ahí está aplicando los cambios y listo, se aplicaron. Perfecto, fíjense que se aplicaron sobre la aplicación y no vuelve a correr todo. Así que lo que vamos a hacer va a ser simplemente escuchar por, acá tenemos el método getRealTimeData, y fíjense que lo que estamos escuchando es documentos. Entonces, vamos al caso. Cuando yo apriete el botón obtener datos acá, me tienen que traer todos estos datos y atachar un listener además para escuchar por cada documento nuevo que se cree en esta colección. Eso lo logro con Add Snapshot Listener. Entonces lo que voy a hacer va a ser apretar obtener datos y esto me debería obtener todos los usuarios, acá están, todos los usuarios de esa colección. Podemos checar que estos usuarios son los de acá, podemos ver esto, que son todos los datos. Lo que voy a hacer ahora va a ser agregar, digamos, un documento nuevo dentro de esta colección. O sea, voy a crear un documento acá. Cuando yo cree ese documento, fíjense, voy a ponerle, por ejemplo, Agustín, y le podemos poner un apellido cualquiera, edad le podemos poner 50 años, bien. Y cuando yo apriete enviar datos, ¿qué pasa? El listener que está escuchando dentro de la colección usuarios va a estar esperando de que yo agregue algo acá. Cuando yo agregue un documento nuevo, se va a disparar el listener y me va a mostrar de vuelta todos los documentos más el que acabo de agregar. Entonces voy a enviar datos. Fíjense, ahí envío un dato nuevo, que es este, seguro. Vamos a ver dónde está Agustín. Agustín acá. Este es el nuevo documento que acabo de agregar a la base de datos y se acaba de disparar solo el getRealTimeData con Agustín. Entonces si lo buscamos por acá tendría que estar, agrandemos un poco esto, veamos dónde está, nombre, acá está, Agustín, es este. Entonces ya tenemos Agustín creado. Fíjense que al momento de que yo traje toda esta información, ya se cachó, o sea, está cachada dentro del app. La próxima vez que yo agregue un documento nuevo acá, por ejemplo, le pongamos así, un documento nuevo, todos los datos que me vuelven a mí son todos los que están en la colección más el nuevo, pero los que estaban en la colección ya están cachados localmente. Es decir, que solamente me está trayendo el último que agregué.
no me está haciendo una petición ni recorriendo de vuelta todos los documentos, sino que me está trayendo el último más los que estaban cachados. Eso es algo importante de entender. Ahora, ¿cómo hago para acceder, digamos, al documento creado en sí y no tener que lupear por todos los documentos? Porque si se fijan es engorroso tener que traer siempre todos los documentos cada vez que cambia uno. Para eso en la documentación nos ofrece una parte que está muy buena, que es la siguiente: observar cambios entre instantáneas. Esto lo que nos dice es, bueno, por los cambios que ocurran dentro del documento, dentro de la colección usuarios, en los documentos, fíjense que hay tres tipos de cambios que pueden disparar el evento que está escuchando esa colección. Se puede disparar cuando se añade un documento, cuando se modifica o cuando se remueve. Si yo modifico este documento acá, vamos a borrar acá para que se vea, ya borré todo lo que tengo acá. Si yo modifico este documento y le pongo, por ejemplo, de nombre, le pongamos Alberto, y pongo actualizar, este documento se acaba de actualizar. Y acá, le puse, Alberto me corta, acá se me acaba de disparar de nuevo el listener porque escucha por cambios en los documentos dentro de la colección. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar este documento. Vamos a eliminar este documento. Y en el momento que lo elimino me vuelve a saltar el listener con los datos, con todos los datos menos con el que acabo de eliminar. O sea que fíjense que los cambios que escucha ese listener son de agregación, modificación y eliminación. Lo que voy a hacer ahora va a ser copiar esto directamente para yo saber cuándo cambia esos documentos que se disparen solamente en ciertas ocasiones. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner esto acá. Y fíjense esto. En vez de DC, lo que vamos a poner va a ser documentos. Documentos.type, y esto voy a hacer Alt Enter para importar document. Fíjense que es de Firestore. Bien. Y type me parece... bien, tengo que añadir document change, porque claro, cuando nosotros usamos este switch, digamos, sobre los distintos cambios que sufrió el documento, necesitamos que el snapshot que trae esos documentos almacene, digamos, el cambio que se está haciendo. Entonces vamos a poner acá .document changes from get document change. Perfecto. Y esto ya nos da la opción de ponerle al documento un tipo. Entonces acá ya sabemos cuándo cambia. Vamos a ponerle directamente acá documento también. No hace falta crear el tag como constante. O sea, sí estaría bueno hacerlo, digamos, para solamente modificarlo una vez y que se modifiquen todos. Pero acá no. Documentos y documentos. Entonces fíjense lo que va a pasar. Vamos a poner acá nuevo usuario. Vamos a poner acá usuario modificado. Y acá vamos a poner usuario eliminado. Voy a achicar un poco el código para que lo vean un toque mejor. Y fíjense lo que hace esta función. Va y attach un listener a la colección usuarios. De la colección usuarios lo que hace es escuchar por un documento nuevo que se crea. O se modifica o se elimina. Cada vez que pasa eso, se ejecuta esta parte de la lógica si no hay ningún error. En el momento que se ejecute esta parte de la lógica, va a venir a este switch y va a decir, bueno, si el documento se añadió, solamente mostrame o haceme lógica para el documento añadido, que es este. Al mismo tiempo, podemos obtener también el ID de ese documento haciendo documentos.document.id, y eso nos va a devolver también el ID del documento al lado de... O sea, nos va a decir el documento que cambió más la información de todo el documento. Se lo vamos a agregar. Eso para que vean que podemos obtener el ID del documento que se añadió, modificó o se eliminó, más sus datos. Entonces cuando compilemos esto, vamos a aplicar los cambios. O sea, no hace falta compilarlo todo de vuelta. Bien, fíjense que hay veces que no les deja aplicar los cambios de una, porque a veces son muchos los cambios, y está pensado para cambios mínimos como mover código sin agregar cosas muy... o sea, no agregar muchas cosas. Pero bueno, ahí lo volví a compilar. Vamos al logcat. Y voy a agregar
un nuevo documento. Vamos a poner, por ejemplo, Florencia. Vamos a poner cualquier apellido. Edad, vamos a ponerle 34. Sexo femenino. Bien. Voy a enviar estos datos, pero no va a pasar nada porque todavía no puse obtener datos. Entonces voy a obtener los datos. Una vez que los obtuve, ya tengo todos los datos del usuario, de los usuarios que están dentro de esa colección. Bien. Ahora voy a volver a agregar este documento. Vamos a poner el nombre bien. Y fíjense lo que nos debería devolver. Nos debería devolver solamente el documento que se añadió, en este caso Florencia. Vamos a enviar datos. Y fíjense que el único documento que nos trae es el de Florencia. Fíjense, documento añadido con su ID. Perfecto, entonces tenemos el ID de ese documento, que debe ser uno de estos. Es este de acá abajo. Fíjense que es el mismo. Y tenemos toda la información de ese documento. Bien, ahora borremos un documento. Borremos este documento, de vuelta el mismo. Voy a eliminar el documento y en el momento que se elimine, ¡tuc!, salta acá. Fíjense que esto es porque la app está abierta todavía, si la tenemos cerrada obviamente no se van a lanzar estos eventos. Y fíjense que nos avisa qué documento se borra con qué ID. Y si modificamos un documento, vamos al caso de Pepe, modifiquemos, vamos a modificarle la edad a Pepe, vamos a hacer un toque más joven. Y en el momento que se modificó Pepe, también acá salta que se modificó ese documento y con el ID, digamos, Pepe. Así que bueno, esto ha sido todo de cómo escuchar por cambios en la base de datos. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que también este snapshot puede ser usado para documentos. Entonces yo puedo poner el documento, por ejemplo, Pepe, y escuchar solamente por los cambios de Pepe. Y simplemente acá lo único que tendría que hacer sería lo mismo que está acá y obtener los valores de ese documento, que es Pepe. Y con eso ya pueden añadir el listener tanto a documentos como a las colecciones. Lo hice al ejemplo con colecciones, ya que me parece que es un ejemplo un poco más amplio, digamos, sobre el listener. Y para hacerlo para documentos individuales, solamente añaden .document, el documento, y ya van a escuchar, digamos, por los cambios en ese solo documento. Así que bueno, si les sirvió, suscríbanse, comenten alguna duda o sugerencia y denle like para que siga haciendo más videos como estos. Hasta luego.